grupo, a esta clasificación de los minerales silicatados, vamos a tener en cuenta su composición. Voy a retroceder. Algunas veces no me quiere hacer caso. Miren, ahora vamos a tener en cuenta la composición de estos minerales, y vamos a empezar a hablar uno por uno de ellos, ¿sí? Vamos a comenzar con los silicatados. Entonces vamos a comenzar con el grupo de la sílice. Dentro del grupo de la sílice está el cuarzo. El cuarzo es el mineral, este que está acá, que está formado por dióxido de silicio. ¿Qué característica tiene? Acuérdense en que aquí en este grupo, este cuarzo se caracteriza porque generalmente es transparente. Pero ¿qué pasa? Algunas veces tiene impurezas, por eso es que el cuarzo puede tener color blancuzco, algunas veces ser rosado, va a depender de la impureza que tenga el mineral. Es muy poco soluble y es muy estable por la estructura que tenía. Ahora, yo les pregunto, ¿qué estructura tenía? ¿Sí? De acuerdo a la clase. ¿Qué era? Un tectosilicato. Si yo les digo que tiene una estructura compleja. La tridimensional era, profe. Esa se llama tecto. Exactamente, tectosilicato. Es un tectosilicato. Tiene una estructura compleja. Exacto, Matías. Tiene una estructura compleja. Ustedes van a ir completando esto acá, en el PowerPoint después. Es muy estable, le cuesta que lo altere. Y no me aporta nutrientes, fíjense en la fórmula química. Es un dióxido de silicio, no aporta nutrientes. Por eso aquellos suelos donde domine este mineral, es decir, la fracción gruesa, ¿se acuerdan que les dije que la fracción gruesa del suelo, las arenas, están formadas principalmente por cuarzo, van a dar lugar a suelos pobres? ¿Sí? ¿En qué rocas están? Dijimos que básicamente en las rocas ácidas. ¿Quiénes eran ejemplos de rocas ácidas? Por ejemplo, ¿quién me dice una ácida? ¿Una roca ácida? El granito. El granito. Esa es una intrusiva o plutónica. Exacto. Y cuando estaba efusiva, ¿qué ejemplo sería de roca ácida efusiva o volcánica? ¿Cómo se llama? Y es ácida. ¿Riolita? ¿Cómo? Riolita. Exactamente, una riolita, perfecto. Incluso dice una subácida. Fíjense, tienen las ácidas y que sea, ¿cómo le llamábamos nosotras? ¿Qué más? Otra que le decíamos semiácidas. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Traquita. Una traquita. Una traquita, por ejemplo, que también está en la superficie. ¿También? ¿Se entiende o no? ¿Cómo van a ir fijándose? Y también fíjense, esto lo encontramos en los gneiss. Las gneiss, que acuérdense que eran las metamórficas, que estaban muy metamorfizadas. Veamos otro. Otro mineral importante, creo que me salté. Aquí está. Este es uno de los más importantes, esos feldespatos. Fíjense, cuando un feldespato se altera, ¿sí? De la meteorización de un feldespato podemos obtener arcillas. Y las arcillas, ¿qué son? Minerales secundarios. Son los más abundantes. Primero están los feldespatos y después le siguen los cuarzos, en abundancia. Entonces, es el más abundante. ¿Qué son? Dijimos aluminosilicatos. Y tenemos, pueden presentar cationes como sodio y potasio, y también los alcalinos térreos, que es el calcio. Son susceptibles y, como les decía, por descomposición forman arcillas, que liberan nutrientes como potasio, calcio, y también pueden liberar sodio. Los feldespatos de calcio se van a descomponer más fácilmente. Aquí están los de calcio, se descomponen mucho más fácil que estos que están acá, que son los feldespatos de sodio. Y el de sodio, a su vez, mucho más fácilmente que los de potasio.
Ejemplos. Dentro de los potásicos o alcalinos tenemos la ortosa u ortoclasa. Dentro de los calcosódicos o plagioclasas, porque tenemos dos grupos, las plagioclasas, y acá les voy a contar cómo es esto. Cuando yo hablo de minerales dentro de los feldespatos, hablo de los calcosódicos o plagioclasas, estoy hablando no de un mineral, sino de una mezcla. Todos estos se caracterizan porque tienen la misma estructura. ¿Qué es lo que se cambia? Que acá la anortita es una mezcla en la cual cuando domina la anortita, ¿sí? O sea, tiene mucho calcio, ¿sí? Este mineral, bueno, va a recibir el nombre de anortita. Cuando domina acá en el otro extremo va a dominar el sodio, y todo lo que está acá son diferentes combinaciones de las dos cosas, calcio y sodio. Por eso esto, vuelvo a repetir, tiene la misma estructura química. Lo que cambia son los porcentajes nada más de calcio y de sodio. Cuanto más calcio, anortita. Cuando ya prácticamente no haya calcio, muy poco, y domina el sodio, albita. Y entonces en el medio que tengo, y tenés todas las mezclas de calcio con sodio con sodio con calcio, sodio con calcio. ¿Se ha entendido eso? Por eso a esto le llaman serie continua. Esos son las plagioclasas. Una mezcla, por eso hablamos de minerales mixtos. ¿Se ha entendido esto? Esto me interesa que lo entiendan. Por eso se habla de serie continua. Pero, y una pregunta, ¿y todo Sí. eso se va transformando hasta llegar a cuarzo? No entiendo si va bajando, se va transformando, no. No explica eso esto, ya le explico lo que es. Este cuadrito que está acá lo hemos visto en la clase anterior. Esto se llama serie de Bowen. ¿Qué es la serie de Bowen? Este señor lo que hizo, lo que me está mostrando es cómo se van cristalizando los minerales. ¿Quién cristaliza primero y quién cristaliza después? ¿Para qué me sirve esto? Porque también me da idea quién se va a meteorizar primero. Entonces, ¿para qué eso nos va a servir a nosotros? Lo vamos a ver más en meteorización, pero vamos desde ahora. Entonces, acá tengo los minerales por un lado, que son los ferromagnesianos. Ya los vemos uno por uno. Olivinos, piroxenos, anfíboles, biotitas. Lo que estamos viendo ahora son los feldespatos. Estos feldespatos, dije, tenemos de dos tipos, potásicos o alcalinos. Ejemplo, ortosa. Y otro grupo son los calcosódicos o plagioclasas. Estos calcosódicos o plagioclasas les llamamos de serie continua, porque en realidad no es un solo mineral, es una mezcla, por eso decimos minerales mixtos. Pero ¿qué pasa? Y tienen la misma estructura. Lo que pasa es que cuando domina el calcio, lo vamos a llamar anortita. En este lugar tiene más calcio, menos sodio. Se siguen solidificando o cristalizando. En este otro extremo tienen más sodio y poco calcio. De acuerdo a eso van recibiendo los diferentes nombres. Por eso es una serie continua. ¿Cuál es la diferencia con esto que le llamamos serie discontinua? Esto es un mineral, y eso es otro mineral, y esto es otro mineral, y esto es otro mineral. Con estructuras diferentes. ¿Se entiende o no? Sí. Claro, el pasto sería la misma estructura, sí. Lo cambiaría únicamente la concentración, nada más. Exactamente, caballero. Cambia la concentración. En este extremo domina el calcio y tengo menos sodio. En este extremo domina el sodio y tengo menos calcio. Así es. A medida que va cambiando las concentraciones, van cambiando los nombres, pero la estructura es la misma. Porque ahí no había mencionado también la cristalización o consolidación, creo. Nada que ver. ¿Cómo?
Y acá, ¿qué es lo que me está mostrando esta serie de Bowen? Sigo. ¿Cómo varía la concentración? Pero ¿no había mencionado ahí también la cristalización? Desde la anortita hasta la albita se segregan, dice, se separan a medida que queda menos sílice y el sílice restante termina formando cuarzo. Eso es lo que dice, que a medida que vamos avanzando, a medida que se van desprendiendo, dice, nos termina quedando cuarzo en esta... Si vos les explicás a los chicos, José, no sé, lo que me está mostrando es esto, cómo se van, fíjense, cristalizando los diferentes minerales, hasta que el último que se cristaliza es el cuarzo. Eso es lo que me está mostrando. ¿Quién se cristaliza primero? ¿Quién se cristaliza al final? ¿Para qué todo esto? Y para saber, nos da idea también a nosotros, quién se va a meteorizar primero y quién se va a meteorizar al último. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo acá? Minerales que los que están arriba se van a meteorizar primero y los que están abajo se van a meteorizar al final. Cuando comenzamos la clase, en la ficha anterior dijimos, el cuarzo es muy resistente, es un tectosilicato. Fíjense cómo le va a costar meteorizarse. Tanto es así que va a permanecer en los suelos formando las arenas, la textura gruesa. En cambio, a estos difícilmente lo vamos a encontrar en el suelo porque rápidamente se van a meteorizar. ¿Sí? Los que están acá arriba tienen una estructura sencilla y los que están acá se va haciendo mucho más compleja su estructura. En estos lo que cambia, la estructura es la misma, lo que va a cambiar es que al tener más calcio van a ser más fáciles de meteorizar. Y cuando tenga menos calcio pero más sodio, se va haciendo más difícil de meteorizar. Y allá llegar acá a un feldespato potásico que cuesta meteorizar. ¿Está bien? Fíjense en los órdenes que van. ¿Vos querés decirles algo, José? No sé si se escucha ahí. ¿Están escuchando? Sí, sí se escucha. Bien. Sí. No, es más o menos así como lo explicó Paulina, ¿sí? Nada más que, bueno, como para que tengan un poquito más, digamos, de profundidad en el tema, ustedes imagínense una mezcla, por ejemplo, basáltica, que va a ser roca fundida, que es una mezcla de, por ejemplo, sales que tienen hierro, magnesio, calcio, potasio, sodio, y a medida que va enfriándose esa mezcla fundida, se van separando distintos minerales, ¿sí? Desde la anortita, no me acuerdo cuál es la que sigue, de abajo hacia arriba son albito, oligoclasa, andesina, labradorita y baitonita. Entonces se separa después baitonita, que tiene también un poquito menos de calcio, un poco más de sodio. Después se separan labradorita, que tiene más o menos un 50% de cada uno. Lo mismo con andesina, ¿sí? Después oligoclasa tiene al revés, más cantidad de sodio. Son distintos minerales que se van separando a medida que se va cristalizando ese magma, ¿sí? Esto va a depender también de la composición del magma, porque si no tiene mucho sílice, digamos que cristaliza más que nada feldespato. Y si en esa mezcla fundida hay mucho silicio, la serie puede continuar hasta incluso llegar hasta cristalizar el cuarzo. ¿Por qué? Porque hay mucho sílice sobrante, ¿sí? Y lo más importante de esto es que tengan presente lo que comentaba Paulina, ¿sí? Cómo son las estructuras, desde más simple a más sencilla, y en función de las temperaturas a las que cristalizan, cómo va a ser la facilidad para meteorizarse y dar como resultado, por ejemplo, estos tipos de feldespatos, las arcillas, ¿sí? Sobre todo los feldespatos potásicos y también los calcosódicos. Bueno, no sé, simplemente eso era para sacarle la duda esa que tenían del origen de los feldespatos. No sé si se entendió eso. Sí, gracias, José. Bien. Gracias, Perdón. José. No, al contrario. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? Este cuadrito, fíjense, me muestra cómo vamos pasando de una estructura simple a una estructura compleja. Quiénes se van a cristalizar primero y quiénes se cristalizan al último. ¿A nosotros para qué nos sirve? Porque nosotros vamos a decir, estos que están arriba son los que se van a meteorizar primero. Y estos son los que se van a meteorizar, va a costar, tanto es así que los vamos a tener en el suelo.
formando las arenas, al cuarzo principalmente. ¿Sí? Profe, entonces, ¿por qué nos interesa tanto? Sí, te escucho, no sé qué dice. En las plagioclasas, la facilidad o dificultad para meteorizar, o sea, estaría dado por la composición, sería más que nada, no por la estructura, ¿no? Sí, exactamente, porque fíjate que la estructura es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Lo que te facilita a vos es el que acá tenga la composición, cuanto más calcio dice, por eso es que el calcio se meteoriza, cuando domina el calcio en esa estructura es más fácil de meteorizar, mientras que cuando domina el sodio en su composición química, va a ser más difícil de meteorizar, y acá van a estar todas las situaciones intermedias. Así es, caballero. Y el más difícil que esto de meteorizar, el feldespato potásico o la ortosa, o ortoclasa. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esto, ¿por qué nos interesa? Esto tiene que ver con la meteorización. Con esto aquí, fíjense, si yo tengo suelos que se forman a partir de rocas donde dominen estos minerales, por ejemplo, granito, riolita, ¿qué voy a tener? ¿Qué dijimos ya? ¿Cómo va a ser la textura que va a tener ese suelo? Arenoso. Gruesa. ¿Qué más dije? Serán muy fértiles esos suelos. Van a ser pobres en nutrientes y con característica ácida. No, acuérdense que no, yo dije que en acidez no tiene que ver en los suelos, ¿no? La roca sí es ácida, pero acuérdense que los suelos no. ¿Sí? Pero ¿qué más? La textura, ¿cómo iba a ser? Gruesa. ¿Fértiles o...? Infértiles. ¿Qué dominaba? El silicio. Claro, poco fértiles. Acuérdense que no iba a haber mucho hierro, no iban a tener mucho calcio, pero sí silicio, sí potasio, y es lo que estamos viendo acá. Eso tiene que ver con todo lo que acabamos de hablar. Esto se vincula con todo lo que hablamos de roca ígnea. Por eso es que decíamos, entender una cosa para ir haciendo más complejo. Acá me dice un compañero, entonces el feldespato es el tetraedro de silicio unido por enlaces iónicos a los otros cationes. Los feldespatos, no, los feldespatos son los que tienen 3 dimensiones, Maximiliano. Son los tectosilicatos. Acá, mira. Acá. Son estructuras tridimensionales, ¿sí? Acá están los feldespatos y también estaba el cuarzo, acá está, ¿sí? Pasa que está 2 veces esto, en una se borró, pero el cuarzo también está ahí, por eso tiene una estructura compleja. Eso es lo que trata de mostrar este dibujito que está acá, es el tetraedro, pero en 3 dimensiones, eso es lo que trata de mostrar el dibujito este. Fíjate que acá está los mesosilicatos. ¿Está bien? Fíjate, pasás de los mesos a los tectos. Estos son los filosilicatos. Los inosilicatos. Este también es un anfíbol, es un inosilicato, pero de cadena doble. ¿Sí? Y los nutrientes, así como el calcio, el sodio, el potasio, ¿están unidos a esas estructuras? Me parece que, bien, bueno, Maximiliano, veamos, puede haber, pero ya vamos a ver cuáles son los minerales donde principalmente retienen ese calcio, ese sodio, ese potasio que me estás diciendo. Principalmente eso ocurre a nivel de los minerales secundarios. Principalmente acá, mira, también son filosilicatos, pero ya vamos a ver, ¿sí? Estos no cumplen esa función, no sé si es eso lo que vos me estás preguntando.
el cuarzo, la muscovita, no tienen la capacidad de retener nutrientes, ¿sí? Cuando hablamos de que los nesosilicatos, acá mira, como el olivino, que es un nesosilicato, ¿se acuerdan que dijimos que ese tetraedro de silicio tenía cargas todavía negativas? ¿Se acuerdan? Porque tenía 4, estos redondos grandes son los 4 oxígenos que tiene cargas todavía negativas, se une a otros cationes, simplemente es para poder equilibrar lo que está, esas cargas que tiene negativas de más. No sé si es eso lo que vos me estás preguntando. No, yo lo preguntaba por eso que dice que liberan nutrientes, potasio y calcio. Y me imaginé que eso está unido a esa estructura, ajá, a los tetraedros. Ya sé a lo que vos te estás refiriendo. Vos me estás diciendo, cuando estos feldespatos se meteoricen, van a liberar esos nutrientes. A eso se refiere. ¿Sí? Cuando estos se meteoricen, sí van a liberar esos nutrientes, calcio, van a liberar potasio, van a liberar sodio, ¿sí? Por el proceso de meteorización. Así es, caballero. Ahora te entiendo lo que me preguntas, tal cual. ¿Sí? El proceso de meteorización va a hacer que se liberen esos nutrientes. Sí, entiendo. Bien. Bueno, fíjense que acá, a la derecha, a su vez, además de mostrarle los minerales, este cuadrito, que es la serie de Bogon, me está mostrando en qué roca voy a encontrar estos minerales. O al revés, estos minerales, ¿qué roca están ocupando? Entonces, fíjense en cómo el granito, ya habíamos visto, después de estar formado de cuarzo, muscovita, feldespato, las andesitas o dioritas, que son las semiácidas, pueden tener biotita, albita, los basaltos, los gabros, que son rocas básicas, y van a estar formando de piroxenos, anfíboles, ¿sí? Andesina. Bueno, sigamos entonces. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Sigamos entonces. ¿Qué otro mineral primario? Las micas. Estas que están acá. Esta es mica blanca. Este es otro grupo dentro de los minerales primarios. Son 5 nada más, no son tantos. Dentro de las micas que tenemos, y bueno, puede ser mica blanca o mica negra. Fíjense, ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que probablemente tenga que le da ese color oscuro? Hierro. Hierro. Eso es lo que diferencia la mica blanca de la biotita o mica negra, que tiene hierro. ¿Cuál es la diferencia entre esta? Que esta es muy difícil de descomponer, de meteorizarse. En cambio, una mica negra se descompone más fácilmente. ¿Sí? Lo que sí es que se separan las láminas con facilidad, pero ojo, simplemente se separan las láminas. ¿Pueden ver las láminas o no? Sí, profe. ¿Qué grupo, entonces, qué tipo, de acuerdo a su estructura, qué son? ¿Cómo los clasificamos de acuerdo a esta estructura que tienen? Observable así. Filosilicato, fíjense, filosilicato. Ustedes pueden ver a simple vista las láminas. Entonces, se pueden separar con facilidad, romperse, pero ojo, descomponerse, no. Sí se va a descomponer con mucha más facilidad la biotita que la mica blanca, y vuelvo a repetir, es por la presencia de hierro. Otro grupo, los anfíboles. Dentro de los anfíboles, ¿quién está? La horblenda. Vamos a entrar, esperen 2 segundos. Aquí están los anfíboles, fíjense que eran unos inosilicatos. Entonces, ¿qué color tiene? Y es un verde oscuro, ¿sí? Pero cuando esos son en cortes, y se observan macroscópicamente, pero a simple vista se ven oscuros, ¿ves? Como de color negro. Por eso es que se descomponen de cierta facilidad, por su alto contenido de hierro ferroso. Al descomponerse producen arcillas de color rojo. Es constituyente de muchos suelos.
Entonces, completen acá ustedes qué tipo de estructura tienen las horblendas o los anfíboles. En cadenas. ¿Cómo se llamaban? Exactamente. Cadenas lineales. Sí, tal cual, cadenas lineales. En el ¿Y cómo se anfíbolo. llamaban? ¿Cómo se llamaban esas cadenas lineales? Inosilicatos. Inosilicatos, bien, muy bien, tal La cual. cadena doble y el piroxeno es cadena simple. Exactamente, uno con cadena doble y el otro con cadena simple. Fíjense, aquí en la serie de Bowen lo tienen. ¿Ven? Los anfíboles con cadena doble y los piroxenos con cadena simple. Pero los dos son inosilicatos, tal cual. Sigamos entonces. Bueno, dentro del grupo de los piroxenos, ¿quién tenemos? La hojita. Esta es la hojita. ¿Sí? Fíjense en que la van a encontrar en rocas volcánicas básicas. ¿Quién es el mejor ejemplo? El basalto. También las pueden encontrar, dicen, plutónicas. Es de alteración relativamente rápida, aunque menor que los olivinos. Y es fuente de ¿qué? De calcio, de magnesio, de hierro y de algunos microelementos. Después de todo lo que hemos charlado, a ver qué conclusión pueden sacar cuando hay mucho hierro en un mineral. Se meteoriza más fácil. Exactamente, muy bien. Sí, por ahí puede haber algunas excepciones, pero en general podríamos decir que cuanto más hierro hay, va a ser más fácil que se meteorice. ¿Qué otra cosa dentro de los feldespatos, cuando tienen más que, se meteoriza más fácil? ¿Qué dijimos? ¿Tienen más que? Calcio. Exactamente. Muy bien. Así es. Sigamos entonces. Ese es otro, estos son, digamos, están dentro de otros grupos. Fíjense en que nada más que son 5 grupitos los que vimos, y ahora viene, está dentro de otros, que es el olivino. Y aquí lo vemos. Está con un basalto. Este es un basalto. Fíjense cuando lo vean oscuro y poroso, es un basalto. Y el color oscuro lo dio el hierro, acuérdense que es una roca básica, miren. Este es el olivino. Se descompone por humedad para formar serpentina y libera dióxido de silicio y óxido de hierro. Si nos dice que se descompone con la humedad, ¿qué les parece? Es fácil de meteorizar. Tanto es así que el olivino, ¿dónde estaría de acuerdo a la serie de Bowen? Aquí, uno de los primeros. Imagínense que si se meteoriza con la humedad, ya se va descomponiendo. ¿Sí? ¿Van entendiendo cómo tienen que estudiar? ¿Cómo se van a sentar a estudiar? Relacionando una cosa con la otra. Al principio les puede llevar tiempo porque nos costó arrancar, pero fíjense en cómo después se van a empezar a acostumbrar a relacionar una cosa con la otra. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver los minerales primarios no silicatados. ¿Sí? Ya hemos visto los silicatados. Fíjense en que no son más que 5 grupitos, y que después tienen este extra donde está el olivino. O sea que no es mucho lo que hay que estudiar, pero sí vayan relacionando. Vamos a los minerales primarios, pero los que no están formados por silicatos. Nosotros vamos a ver los más importantes. Y dentro de esos que tenemos, la calcita. La calcita es un carbonato de calcio. Fíjense, es lo que están viendo acá. Esto es suelo y esto es el carbonato de calcio. Y como algún compañero alguna vez de ustedes me dijo, ¿cómo hago yo para saber que esto es carbonato de calcio? ¿Quién se acuerda qué le decía yo? ¿Qué tendrán que hacer ustedes? Fíjense en este zoom. Sí. ¿Se lo relaciona con ácido clorhídrico? Exactamente. Ustedes van a ir al perfil, fíjense, en esto ya es suelo, ya no es roca, esto es roca, esta parte es roca, acá hay un poco de suelo, pero este es un perfil. Fíjense, ustedes se van a parar el perfil y van a observar estas manchas blancas, o pueden observar estas concreciones, se llaman, esos agrupamientos que hay de carbonato de calcio. Pero van a dudar porque puede o no ser, otras veces se ven como si fuesen micelios de hongos. Y van a decir, ¿es o no es?
Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar un ácido clorhídrico, que es al 10%, van a colocar unas gotitas y enseguida van a ver que salen burbujas o no. Si hay burbujas, quiere decir que efectivamente esto es carbonato de calcio. ¿Está bien? ¿Por qué nos interesa? Porque tiene que ver mucho con la génesis de los suelos. El carbonato de calcio es muy poco soluble, por lo tanto, en esos lugares donde no llueve, o sea, de condiciones áridas, ustedes van a encontrar el carbonato de calcio en superficie. Mientras que en esas zonas donde precipita mucho, porque, por ejemplo, zonas tropicales, los carbonatos de calcio directamente no están en el perfil, o están a mucha profundidad. O sea que tiene que ver mucho con las condiciones, con las precipitaciones del lugar, y lógicamente también, si lo permite el perfil, la permeabilidad que tenga. ¿Se ha entendido? Entonces, el carbonato de calcio ya lo vamos a ver, la calcita la pueden encontrar en diversas formas, puede encontrarse concreciones, puede estar mezclada con la masa de suelo, pueden formar esos pseudomicelios que le digo, pero no son micelios, los micelios son parte de los hongos, parecen pseudomicelios, pueden encontrarse en forma de costras, pueden encontrarse como capas endurecidas. En fin, ¿qué otro pueden encontrar? Otro mineral, la dolomita, que es un carbonato de calcio y también carbonato de calcio y de magnesio. Es un poco menos solubles que la calcita. Es muy común que los encuentren los dos. Que donde esté uno esté calcita, haya algo de dolomita. Bien, vamos a otro grupo. Los fosfatos. Dentro de los fosfatos está este mineral que es la apatita. ¿Por qué nos interesa? Porque desde el punto de vista agronómico es la fuente de fósforo en el suelo, la apatita. Hay otros tipos, hidroxiapatita, fluorapatita, cloroapatita. Ahora, ¿cuál es la situación? De que este mineral se encuentra en muy pequeñas cantidades. No es posible. No crean que vamos a ir al campo y lo vamos a observar a simple vista. No lo vamos a encontrar. ¿Sí? En muy pequeñas cantidades se encuentra. Y lo que tiene es que es insoluble. Y van a ver que no solamente es eso, sino que a la vez, ya vamos a ver después, no porque haya fósforo en un suelo también quiere decir que esté disponible para las plantas. Ya lo vamos a ver. Fíjense en que también lo pueden encontrar a la apatita en las rocas ígneas o en las calizas metamórficas. Bien, y esta es nuevamente la serie de Bowen, ¿sí? Que ya la hemos analizado. No sé si esta es más fácil para que la observen, pero es exactamente la misma. Simplemente, a ver, esperen que voy a leer el chat. Eso dependerá del estado de oxidación del fósforo. ¿Qué cosa? La disponibilidad del fósforo, ya van a ver que depende del pH del suelo, del estado en que se encuentre el fósforo, pero por ahora vayan sabiendo que el mineral a partir del cual vamos a encontrar fósforo en el suelo es la apatita, ¿sí? Muy poco soluble. Profe, ¿esta presentación la subirá? Sí, la subí. A la otra, hasta donde todas las subo. Tal cual. Sí. Sí, caballero. Bien. Esto que está acá, fíjense, este cuadrito también es muy interesante porque ¿qué es lo que me muestra? Me muestra las diferentes rocas, fíjense, ácidas, semibásicas, básicas, y lo que me está mostrando es la composición de esas rocas. Entonces, cómo estas rocas la riolita, están formadas por, ya dijimos, de cuarzo, feldespato potásicos, y si ustedes se van a la serie de Bowen, son los más difíciles de meteorizar. Muscovita, muy poco anfibo, el que era más fácil, pero muy poco, dominantemente entonces está formada de cuarzo y feldespato potásico, o sea, minerales que son difíciles de meteorizar. Mientras que cuando me voy al otro extremo, las rocas básicas, en cambio, están formadas en que son ricas en olivino, o sea, minerales que están arriba, que son nesosilicatos, que son fáciles de meteorizar, piroxenos,
ricas en calcio, que dijimos que dentro de los feldespatos son los más fáciles de meteorizar. ¿Y qué me está mostrando? Que a medida que vamos de las rocas ácidas a las rocas básicas, aumenta la concentración de calcio, magnesio, hierro, fósforo, y lógicamente disminuye el silicio y el potasio. Bien, ¿se ha entendido hasta ahí? ¿Cómo me he dado a entender? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene una pregunta? Así entramos a los minerales secundarios ya. Bien. Sí, sí, ya les dije que sí. Sí, 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 es lo que les acababa de decir, que solamente subí hasta donde yo di. Por eso dice clase 1. Tal cual, caballero. Sí lo subo a esto también. No, 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 lo que vieron la semana pasada. Todo lo que vean ahora va a ser para la próxima semana. Bien. Entonces, vamos a entrar, acá les dejo para que ustedes chequen simplemente los minerales que forman las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Eso se los dejo para que ustedes lo chequen. Entremos ahora a los minerales secundarios. Fíjense. Dentro de los minerales secundarios, a su vez, los vamos a clasificar. En el grupo de la sílice, de nuevo el cuarzo, porque ya dijimos que puede tener un origen primario o un origen secundario. ¿Qué vamos a encontrar acá? El grupo de las arcillas. Y puede haber arcillas silicatadas que sean cristalinas o arcillas silicatadas que no son cristalinas. Dentro de las cristalinas, ¿qué vamos a ver? Caulinita, montmorillonita, hilita, vermiculita. Y dentro de las amorfas vamos a ver los halófanos. Entonces, dentro del grupo de los óxidos, la hematita, la limonita, y dentro de las sales, bueno, vamos a ver todo esto, cloruros, nitratos, sulfato. Y ya lo vamos a ver. Esto me parece que es mucho más corto. Si se entendió lo anterior, esto va a ser más fácil. Empecemos entonces. Ya vimos el grupo que forma parte de los minerales secundarios. Es el grupo más importante del suelo. ¿Por qué? Por la influencia que tienen las propiedades del suelo. Son los que van a formar las partículas más pequeñas. ¿Cuáles? Las que son menores de 2 micras. Tienen un comportamiento coloidal. Esto es lo que le llamamos la fracción activa del suelo. Poseen una estructura básica, y ya la vamos a explicar, que está formada por tetraedros de silicio y octaedros de aluminio. Tienen una alta superficie específica. Pueden intercalar moléculas de agua en su estructura. Tienen una mayor estabilidad frente a la meteorización, y lógicamente ya han sido meteorizados, entonces ya va a ser más difícil meteorizarlo. Y derivan fundamentalmente, y esto tenemos que resaltarlo, provienen de los filosilicatos laminares y también de los feldespatos. Ese es el origen principal de las arcillas. Ojo, hay una excepción, que son las arcillas, los halófanos. Esas derivan de cenizas volcánicas, de materiales volcánicos. Pero en general las otras arcillas derivan de filosilicatos laminares feldespatos. Entonces, comenzamos. ¿Cuáles son las unidades fundamentales de las arcillas? El tetraedro de silicio, que ya habíamos hablado, y los octaedros de aluminio, y que ahora vamos a hablar. Dijimos que el tetraedro de silicio está formado en el centro, un tetraedro, tiene 4 caras, caras triangulares, son triángulos equiláteros, en el centro está el silicio, y que tenían 4 cargas negativas, ¿se acuerdan? 2 cargas, cada oxígeno aportaba 2 cargas negativas, y el silicio solamente tiene 4, o sea que 2 por 4, 8 negativas, me quedan 4 cargas negativas sin compensar. Y también es la otra unidad fundamental, es el octaedro de aluminio. En el centro que tengo aluminios, fíjense en que este cuerpo es un octaedro, 8 caras. Acá tengo 4 caras y acá tengo otras 4 caras. ¿Sí? Y en cada vértice tengo un oxígeno. Antes que me olvide, pueden ser oxígenos, o aclaro, pueden ser hidróxilos, ¿sí?
Es una coordinación octaédrica, le decimos. Bien, fíjense. Estos son los tetraedros de silicio si lo miráramos de arriba. Fíjense que en cada vértice acá hay un oxígeno, otro oxígeno, otro oxígeno, y acá no lo dibujaron, pero acá en este vértice también hay un oxígeno. Entonces, estas unidades dijimos que para poder compensar esa carga, o están unidas a cationes, o se unen entre ellas. Esto es común que haya una unión, fíjense, en este tetraedro de silicio, los oxígenos que están en su base se unen, son compartidos con otro tetraedro. Acá vemos un oxígeno que está compartido, ¿sí?, entre dos tetraedros. Todos los oxígenos de la base son compartidos, mientras que el oxígeno que está en el ápice, ¿sí?, acá, perdón, en el vértice superior, este se va a unir, pero al catión de aluminio o magnesio puede también, del octaedro, de la unidad fundamental que vimos anteriormente, de estos. ¿Sí? Generalmente cuando se unen para formar los filosilicatos, fíjense en cómo forman estos anillos hexagonales. Bien, es muy común, fíjense, de que en estos minerales de arcilla, cuando se están cristalizando, el catión que está en el centro, que puede ser, por ejemplo, en el caso del octaedro, de octaedro es un aluminio, puede ser reemplazado por otro catión, que tiene más o menos un radio semejante. No el mismo, sino semejante. Por ejemplo, el aluminio puede ser reemplazado por un magnesio. Ahora bien, el aluminio tenía 3 cargas positivas. En cambio, el magnesio tiene 2. Eso lo que hace es descompensar este cristal. Genera cargas. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como sustitución isomórfica. Y a nosotros nos importa y mucho, porque esto lo que hace es generar cargas negativas en superficie. Y esto tiene mucha importancia agronómica, porque con esas cargas negativas va a poder retener otros cationes. ¿Profe? ¿Dónde más se puede producir? Sí. ¿Las cargas que se generan por sustitución isomórfica son fijas o variables? No, son fijas. No varían con el pH. Bien. Por eso son por sustitución isomórfica. Eso le daría propiedad coloidal, le daría cargas, mi estimado, le daría cargas, ¿y qué le permitiría a este filosilicato? Como genera cargas negativas, le permitiría retener cationes, ¿sí?, absorber cationes y después poder intercambiarlos. Le da esto está relacionado con una propiedad importante del suelo que se llama capacidad de intercambio catiónico, o sea, que estos filosilicatos van a poder absorber cationes e incluso después los van a poder ceder. Esto entonces tiene que ver, ¿sí?, con la formación de la doble capa eléctrica del que hablan. No, por ahora no vamos a hablar con eso, porque ellos recién están comenzando con esto. Son los chicos que recién comienzan. Recién vamos a arrancar con esto, con la sustitución isomórfica, ¿sí? Cuando veamos coloide vamos a hablar el tema que vos me decís. Ya, bien. ¿Sí? Porque los chicos recién empiezan, si vos me preguntás eso, ellos se agarran la cabeza. ¿Sí? Porque eso es para un tema que vemos después en coloides. Entonces, esto que genera cargas, vuelvo a repetir, y esto es de importancia agronómica. ¿Por qué? Porque le permite retener nutrientes. En síntesis, este intercambio de un catión que puede producirse tanto en el octaedro como también puede pasar en el tetraedro. Porque en el tetraedro este silicio puede ser reemplazado por un aluminio, también va a generar cargas. ¿Sí?
Hay una desestabilización de la estructura, por eso se generan esas cargas negativas. ¿Se ha entendido eso? Sí. Porque ya acordate de que por sí, claro, vos tendrías más cargas negativas, porque acordate de que los oxígenos tenían 2 cargas negativas cada uno, se descompensa la estructura. Vos tenías, fíjate, yo tenía aquí un aluminio con 3 cargas positivas, y el que viene a reemplazarlo es un magnesio y tiene 2 cargas positivas. Eso sería en el octaedro. Y en el tetraedro, ¿qué te pasaría? Que este silicio que está acá, que tiene 4 cargas positivas, lo puede reemplazar otro que tiene solamente 3 cargas positivas. ¿Te das cuenta cómo se descompensa? Claro, me quedaría una carga negativa, ¿sí? Y eso es lo que me provoca, ¿sí? Genera cargas en la superficie, cargas negativas. Y eso es lo que le permite después a él retener cationes como calcio, magnesio, otros cationes. ¿Sí? Y esta la vamos a llamar cargas permanentes, ya vamos a ver más con más detalle. ¿Se ha entendido eso? Fíjense en que el catión que reemplaza no tiene la misma carga. Este tenía aluminio y lo reemplaza otro que tiene 2 cargas. Sí. ¿Bajo qué condiciones se da el cambio, digamos, del electrón central? Cuando se está formando y que necesito que este catión que lo reemplace, que tenga más o menos el mismo radio. Fíjense. Por ejemplo, el silicio en el tetraedro de silicio tiene más o menos este radio, 0,04 nanómetros. Tiene que reemplazarlo un catión que tenga un radio muy semejante, por ejemplo el aluminio, que tiene 0,05 nanómetros. Y en la lámina octaedra, o en el octaedro de aluminio, ¿qué pasa? Por ejemplo, el aluminio que se ha reemplazado por hierro, o más que nada por magnesio. Fíjense en que el aluminio tiene 0,05 y el magnesio tiene 0,06. O sea que es necesario que quien lo reemplace tenga un radio que sea semejante. Profe, pero esos cambios se dan naturalmente, digamos, no hay algo que condicione. No, se dan en la naturaleza, por las condiciones que se van, en las que se forman, porque hay disponibilidad de estos cationes para que se produzcan, tal cual. No. Bien, ¿qué más sabemos? Ahora fíjense, en esos octaedros, ¿se acuerdan? Aquí tenemos esos octaedros, puede pasar que muchas veces el catión central, ¿sí? Puede pasar que el catión central se traten de hierros o de magnesios que tienen 2 cargas positivas. En ese caso, fíjense, vamos a hablar de una capa trioctaédrica. También puede pasar que en el octaedro S el catión central sea un catión que tenga 3 cargas positivas, por ejemplo aluminio o hierro en estado férrico. Y en ese caso el nombre de esa estructura se va a llamar dioctaédrica. Fíjense que en ese caso me va a quedar lugares, ¿sí?, desocupados. Si yo mirara esto gráficamente, esto sería la capa dioctaédrica y esto sería una capa octaédrica, perdón, trioctaédrica. Ese es el nombre que llevaría. ¿Sí? Esto ocurre en el octaedro. Por eso, vamos a suponer que el catión central, cuando tus cationes centrales, está buena tu pregunta, cuando los cationes centrales tienen 2 cargas positivas, por ejemplo hierro o puede ser magnesio, fíjate, para poder compensar todas esas cargas tenés 3, ¿ves? En ese caso hablas de capa trioctaédrica. Ahora, si el catión central tiene 3 cargas,
por ejemplo, puede ser aluminio. En ese caso, vos vas a tener una capa dioctaédrica. En resumen, que yo tenga una capa dioctaédrica o trioctaédrica, ¿de qué depende? De lo que preguntaba su compañero. ¿Quién es el catión central? ¿Se ha entendido? ¿Por qué? Fíjense en que cuando la capa es dioctaédrica, el catión central es aluminio. Yo solamente necesito 2 aluminios para poder compensar estos oxígenos. En cambio, si en ese octaedro tengo esa misma cantidad de oxígenos, necesito 3 de esos cationes centrales porque solamente tienen 2 cargas positivas. ¿Sí? ¿Quién era el que me decía que se había perdido? ¿Quién era? Yo, profe. ¿Córdoba? No, Vicente. ¿Ahora me entendés lo del catión central? Sí entiendo, pero no. O sea, ¿qué me indica, digamos? ¿Voy a tener una estructura diferente? O sea, la estructura, fíjate, la estructura es la misma. Lo que pasa es que vos vas a tener, fíjate, octaedros que no van a tener catión central. Porque vos ya con 2 aluminios compensás todo esto. Claro, y eso, ahí y en como cambio acá, ¿cuánto necesitas para compensar estos oxígenos? Vas a necesitar ¿cuánto? Por eso es que vos decís, mira, que en una capa que es dioctaédrica, 2 de cada 3 posiciones octaédricas están ocupadas por un catión metálico. ¿Ves? Que acá hay 3 lugares, 1, 2, 3, con 2 ya tenés compensado esto. Claro. Y eso me indicaría después el tipo de arcilla. Y eso porque eso es importante, ¿por qué? Porque no todas las arcillas son iguales. Por ejemplo, ¿quiénes tienen láminas trioctaédricas? La biotita, la vermiculita. ¿Quiénes tienen láminas dioctaédricas? La hilita, la monmorillonita, la vermiculita, la clorita. Fíjate que no todas las arcillas son iguales. Profe, y en el tercer caso... Sí. Y en el tercer caso, ¿qué pasó acá? Fíjate, esta es una lámina dioctaédrica, pero ¿qué le pasó a esta lámina? Es esta lámina dioctaédrica, pero ¿qué le pasó a esta? No llega a compensar, que no lo... Claro, no, a esta le pasó una sustitución isomórfica. Eso es lo que dice acá, sustitución isomórfica. Fíjate, ese aluminio que estaba ahí compensando, y por eso mi carga neta, ¿cuánto era? 0. Vino acá, fue reemplazado ese aluminio, supongamos, puede ser reemplazado, por un hierro más 2, con 2 cargas positivas. Entonces se volvió a descompensar esta estructura. Y me generó, ¿qué cosa? Una carga negativa sin compensar. Ahora. Y entonces, ¿qué me va a permitir esa carga negativa a mí? Retener un catión. Ya van a ver que esto es importante desde el punto de vista agronómico, porque al generarse en la superficie de estas estructuras cargas, ellos después van a poder retener nutrientes. Okay, profe. Por ahora, sí. Esto también, la estructura que se dé de esa manera, que sea trioctaédrica o dioctaédrica, va a influir en la posibilidad de meteorizarse esa arcilla. Más que nada está relacionada, ¿sabes con qué? Está relacionada en la forma en que después se va a unir, porque mirá, después, para formar una arcilla, estas láminas de tetraedros se unen con las láminas de octaedros. Acuérdate que estas son láminas nada más de octaedros, ¿ves? Acá son más compactas cuando son trioctaédricas. En cambio acá, acordate que dejaban sus vacíos, ¿ves? Esta es la dioctaédrica. Estas láminas, a su vez, se van a unir, mira, con estos tetraedros de silicio. Claro, yo había entendido que estaban unidos para ya. formar las arcillas. No, todavía no hemos llegado.
Está bien. Sigo avanzando entonces, si se ha entendido esto, sigo avanzando, entonces fíjense en cómo las láminas, chicos, esto una vez que se polimerizan, estas láminas se unen entre sí. Y este grafiquito, a ver, veamos, este hay uno que se ve mejor. En este se ve mejor. Fíjense, ¿esto qué es? Estos son los octaedros. ¿Ven que como que los octaedros están medio acostados? No sé si lo ven. ¿Ven cómo se polimerizan? Se unen un octaedro con otro octaedro. A ver, no sé si se me ve ya me pongo el puntero. Sí, profe. A ver. Bien. Fíjense, los octaedros, ¿lo ven cómo están acostados uniéndose uno con el otro? Sí. Bien, entonces, esta polimerización de los octaedros, formando una lámina, se une con estos tetraedros. ¿Se acuerdan que dijimos que la parte de la base de los tetraedros se unen entre ellos? Y la parte apical se unía ¿con quién? Con estas láminas de octaedros. Eso es lo que forma, entonces, ¿qué tengo? Una capa de tetraedros más una capa de octaedros forma una lámina. Eso es lo que ustedes están viendo acá. Fíjense, estos son los tetraedros, este sería el silicio, estos serían los oxígenos, silicio, oxígeno, silicio, oxígeno. Esto es una capa de tetraedros, esto que está unida con una capa de octaedros y forman, por lo tanto, una lámina 1,1. ¿Por qué? Porque es una capa de tetraedro con una capa de octaedros. A su vez, esta lámina se une con otra lámina por puentes hidrógeno y forma lo que se conoce la arcilla, una más sencilla que se llama caulinita. Profe, entonces sí o sí, Sí, tiene que ser por eso le llamamos, sí. ¿Tiene que ¿Cómo? ser dos láminas 1,1 para formar la caulinita o es Exactamente. una sola lámina? La lámina, fíjate, ¿por qué se le dice arcilla bilaminar? Fíjate, porque está formada, o también la llaman arcillas o grupo 1,1. Toda esa forma la pueden encontrar. ¿Por qué? Porque está formada por una capa de tetraedros y una capa de octaedros. Acá me dice tetraedros, octaedros. O bilaminares, que quiere decir dos capas o dos láminas. Entonces, una lámina está formada por dos capas, tetraedros, octaedros. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Es la más sencilla. ¿Por qué? Porque fíjense, se puede dar otra combinación. Miren otra combinación. Puede haber arcillas trilaminares. ¿Por qué? Tengo tetraedros, octaedros y de nuevo tetraedros. ¿Lo ven o no? Aquí está el silicio del tetraedro, acá están los oxígenos. Estos son los octaedros y de nuevo tetraedros. Por eso es grupo, también la llamamos trilaminares o TOT, o también grupo 2,1. ¿Por qué 2,1? Dos de tetraedros de silicio y una de octaedro de aluminio. Es como esta, las trilaminares sería como de una forma grotesca un sanguchito de queso. El queso sería el octaedro y el pan serían los tetraedros. ¿Se ha entendido? Sí. De nuevo, profe, ¿podría explicar eso? ¿Cómo? Bien, acá está, miren, aquí se ve más lindo, acá me gusta más, porque no sé si, o a mí me parece, pero aquí se ve mejor, fíjense en los tetraedros, y en el medio, octaedros. ¿Sí? Estas son arcillas bilaminares. ¿Qué me decían de nuevo? Perdón.
¿Cuál lichis? ¿A este tetraedro? ¿Este de la derecha te gusta más? Ah, este. Ah, bueno, el que vos quieras. Por eso puse las dos versiones, porque capaz que a vos te gusta más esto, ves acá están los octaedros, y los tetraedros. Y a otros puede ser que le guste más esto. Está bien, está perfecto. No hay problema. Bien, entonces, cuando hay estas arcillas trilaminares, se pueden dar dos situaciones, fíjense. Puede pasar de que estas láminas se unan por potasio, por cationes potasio. Y en ese caso, esta estructura queda, podríamos decir, no permite después que ingresen otros cationes, agua, queda compacta. Es una arcilla que nosotros le llamamos no expandente. Da lugar a la formación de una hilita. Ahora, si estas dos láminas se unen, ¿sí? Y entre ellas se pueden unir y en este espacio entre esta lámina y esta otra lámina puede permitir que entren cationes, agua, pero es entre esta lámina y esta se expanden para que absorban agua, cationes. Hablamos de una arcilla expandente. Fíjense en que esta arcilla da lugar a por ejemplo, a la familia de las ecmectitas, y dentro de las ecmectitas tendríamos las montmorillonitas. Fíjense en que estas arcillas, en este espacio, que se llama interlaminar, porque justamente está entre láminas, esta es una lámina, otra lámina, en este espacio interlaminar, le permitiría absorber agua, absorber cationes, de modo tal que se puede expander esta lámina, este espacio. En esta, debido a que ese espacio está ocupado por potasio, ¿sí? Es un espacio que no puede acá retener agua, retener nutrientes, por eso le llamamos arcilla no expandente. El potasio no permite eso, hace que esto sea fijo, no se va a expandir esta arcilla. No va a permitir que acá ingrese agua, que ingresen cationes, sí. Claro, no, tiene que ver, tiene que ver con la formación de las arcillas, que ya lo vamos a ver cuando veamos meteorización, cómo se formó esta arcilla, con el origen que tiene estas arcillas, con las condiciones en las que se formó. ¿Está bien? Eso vamos a ver en meteorización. Vamos a ver después cómo se forman, qué es lo que tiene que pasar para que se forme una montmorillonita o para que se forme una hilita. ¿Sigo? Sí, profe. Sigo. ¿Qué puede pasar? Que también la estructura esté formada por el grupo, perdón, acá está, esta es otra trilaminar, pero esta es una vermiculita. ¿Qué le pasó a esta? Es como parecida a las anteriores, pero en lugar de potasio, ¿qué hay acá? Magnesio hidratado. Es decir, en el centro, ¿qué es lo que va a tener? Magnesio con moléculas de agua. Fíjense, el magnesio está hidratado, tiene 6 moléculas de agua. También lo bueno es que esta arcilla se va a expander, es una arcilla expandente. Es decir, que estas moléculas de agua no hacen que estos espacios sean fijos, permiten que pueda absorber agua, absorber cationes. Esto es lo que se conoce, un ejemplo sería la vermiculita. También es una arcilla expandente y también del grupo 2,1, o TOT. O sea, tetraedros, octaedro, tetraedro. Acá tenemos el magnesio hidratado y de nuevo tetraedro, octaedro, tetraedro.
¿Sí? Sigo. Estas son tetralaminares. ¿Por qué? Porque tiene, fíjense, tetraedros, octaedros, tetraedros, ¿sí? Y después acá de nuevo, nuevamente tenemos octaedros. Eso es una clorita. Hasta ahí, por lo menos las arcillas más importantes dentro de las que son las cristalinas. Fíjense en que esta arcilla es clorita. Esta es, fíjense, esta es 2,2. Acá le está faltando un 1, perdón, ¿no? Esta está, ya la corrijo y la borro, la corrijo y se las envío, porque este es grupo 2,2. ¿Qué quiere decir? Fíjense, tiene tetraedro, ¿lo ven en los dibujitos o no? ¿Lo ven el tetraedro? Sí, profe. Tetraedro, octaedro, ¿sí? Y ve acá que tienen de nuevo. Fíjense, acá están los octaedros, tetraedros, octaedros, tetraedros. Son 4 acá. Por eso hablamos, esta es una arcilla tetralaminar. 2,2, y acá ya se lo corrijo. Profe, una consulta. Es una clorita. Por eso dice tetraedro, octaedro, tetraedro, octaedro. Sí, te escucho. Que sea no expansible quiere decir que no puede entrar ningún cation entre láminas. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Esta que dice no expandente, fíjate, ¿han visto cuando hay sustitución isomórfica? Acá se producen cargas en la parte externa. Miremos esta que está acá. Esto vendría a ser lo que nosotros le llamamos la parte interna de la arcilla, o espacio interlaminar, porque esta es una lámina, esta es otra lámina. En las modmorillonitas este espacio es importante, porque le permite absorber agua, cationes, y eso nos interesa a nosotros desde el punto de vista agronómico. Esta que está acá tiene potasio en esos espacios, no le permite que acá absorba ni agua ni nutrientes. Por eso es no expandente. O sea que esto le reduce, podríamos decir, la posibilidad a esta arcilla de retener agua, de retener cationes. O sea que va a estar relacionado la disposición de las láminas con la capacidad de intercambio catiónico. Va a estar relacionada, porque esto que está acá, está relacionada en el sentido que más que está relacionado con la capacidad de intercambio catiónico, está relacionado con la superficie específica que va a tener esta arcilla. O sea, va a tener una hilita, va a tener menos superficie específica una que hilita, exactamente, porque en una modmorillonita vos vas a tener más superficie específica, porque esto va a ser, la modmorillonita va a ser como un libro, fíjate. Si esto, cada una de estas fuera las láminas de un libro, ¿vos qué tendrías? Esto, todos los espacios entre las láminas. En esta no, porque entre esta lámina y esta lámina no habría posibilidades ni de absorber agua, ni de absorber nutrientes. O sea que a mí este potasio que está acá me está reduciendo la superficie específica. ¿Te das cuenta? Sí, entonces lo que está relacionado con la capacidad de intercambio de la superficie específica, no la estructura de... No, también ya vamos a ver capacidad de intercambio catiónico, pero la capacidad de intercambio catiónico tiene que ver con las cargas y con la superficie específica. Bien. Las dos cosas. Gracias. De nada. Bien. Y al final vamos a ver esta arcilla. Ya vimos todas esas arcillas que eran cristalinas y terminamos. Estas son las arcillas amorfas. ¿Por qué? Estas son las arcillas que no tienen una estructura cristalina regular, como la otra que yo le decía, una capa de tetraedro, otra de octaedro, otra capa. No, esta es irregular.
Están mezclados los tetraedros. Profe, perdón, voy saliendo, tengo otra clase. Muy bien, caballeros, yo ya termino también. Igual les dejo porque ya es cierto, no hemos pasado las 6:30. ¿Qué hora es, perdón? Y 43. 2 minutos y cortamos. Esta es la irregular. Fíjense, el conjunto están mezclados los tetraedros y los octaedros, y estas son las que se producen a partir de las cenizas volcánicas. Principalmente, ojo que los puedo encontrar en otro suelo. Pero fíjense en la estructura que tiene, es re compleja, hace falta, se tuvo que mirar en los microscopios, no es lo mismo, cuesta más hacer observación de la estructura que tiene, pero son como unas esférulas huecas, y en estas esférulas huecas absorben agua, y también pueden absorber cationes, pero principalmente absorben grandes cantidades de agua, la vamos a encontrar en cenizas volcánicas, pueden retener fósforo, y son de muy baja densidad. Cuando se meteorizan las cenizas volcánicas, dan lugar a este tipo de arcilla. Y cuando dice alófano o alófanas, en realidad no se está refiriendo a una arcilla, sino a un grupo de arcillas. ¿Está bien? Y acá termino, y nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Los veo a todos mañana, perdón si lo hemos pasado, igual lo que nos pasamos, mañana lo vemos.